Antes de iniciar con el habitual saludo y presentación de este nuevo episodio, quiero agradecerles sinceramente a todos y cada uno de ustedes. Este es un sueño que sigo cumpliendo y por el que seguiré trabajando sin detenerme, se los garantizo. Quiero invitarte a ti, que estás al otro lado, a ti, que me escuchas con una sobremesa, a que nos conozcamos y que hagas parte de la historia. ¿Y cómo puede hacerse eso? Fácil, muy fácil, demasiado de hecho. Sígueme en mis redes sociales. Estoy como Carolina Escan en Instagram y como Carolina Escandón Osorio _sobremesa en Facebook. Veámonos y charlemos por ahí. Bueno, luego de la introducción viene el momento del relato, de seguir con este fascinante mundo de los piratas. Y el invitado hoy es uno que viene con una historia misteriosa. Adoro esa palabra, misterio. Un desenlace que nunca ocurrió. Hoy hablaremos de Henry Avery, el misterio del pirata más buscado y jamás encontrado. Avery nunca fue tan famoso como Barba Negra, pero sí fue uno de los piratas que más impacto histórico tuvo, porque de hecho fue famoso incluso antes de que los famosos piratas como el ya mencionado, o Hornigold, por ejemplo, aparecieran, porque todo esto fue antes de la Guerra de Sucesión Española. Poco se sabe sobre sus inicios y su infancia. De hecho, no está del todo confirmado que sea ese su nombre, porque Avery John, Ben el Largo, el rey de los piratas, el archipirata, y Benjamin Bridgman también están dentro de los nombres que recibía. Sí, raro, o sea, eso es como, no sé, se puede llamar Carolina, Claudia, Milena o Estefanía. Si bien existe una carta firmada por él mismo, bajo el nombre de Henry Avery, tampoco se sabe con certeza si así era su apellido. Probablemente nació en Plymouth, Inglaterra, a finales de la década de 1650, al parecer en 1653. Su padre era dueño de una posada, pero siempre quiso que su hijo fuera letrado, pero a él nunca le llamó la atención el aprendizaje académico. En cambio, sí le llamaba mucho la atención navegar en un barco y recorrer los mares. Entonces se enlistó en la Marina Real y empezó trabajando como guardia marina en una tripulación. El guardia marina es el nombre que se les da a los alumnos y aspirantes a oficiales. Su trabajo en la Marina Real y su ascenso fue impresionante, porque a la edad de 30 años se convierte en segundo oficial del barco Charles II en una misión corsaria. ¿Cómo? ¿Era corsario Avery? Sí lo era, y convertirse en pirata fue una de las más grandes traiciones de la época. Avery estaba camino a las Indias Occidentales, conocidas como las Islas del Caribe denominadas Antillas y Bahamas. Luchaba contra Francia apoyando a España. En ese momento Inglaterra y España eran aliados, pero ese ataque realmente nunca se dio, porque estuvieron por casi 8 meses esperando poder avanzar, pero ni siquiera el pago a la tripulación para dicha acción se concretó. Eso por supuesto alborotó demasiado a la tripulación y se amotinaron, con Avery en la cabeza de este motín. Desde ese momento mostraba sus dotes de líder, incluso con el riesgo de ser colgado, ya que quien organizaba un motín estaba por ley condenado a la horca. Realmente por esa época cualquier razón llevaba a un hombre a la horca. En ese momento el capitán del barco, Henry Gibson, no tenía mucho que hacer, no tenía cómo enfrentarse y calmar a toda la tripulación, a menos que consiguiera el dinero del pago. Además tenía 10 o 15 seguidores que lo apoyaban, a comparación de una tripulación de más de 100 hombres. Por supuesto no tenía cómo poner resistencia ante el motín. A eso sumémosle que, como muchos hombres de mar, casi siempre estaba ebrio. La noche del motín despertó rodeado de la tripulación con Avery en la cabeza. Este le dijo que ahora sería el capitán del barco y que iría con sus hombres a Madagascar a buscar fortuna. Bajaron a Gibson del barco junto con los hombres que lo seguían, permitiéndole al antiguo capitán llevar su ropa, solamente su ropa. Entonces Avery se convirtió en el nuevo capitán, pero de piratas. Además, se unieron a él miembros de otros barcos que también compartían sus ideales. El nuevo capitán pirata estaba listo para iniciar su vida criminal, pero lo primero era cambiar el nombre del barco, que por nada del mundo podría llamarse igual. Entonces decidió bautizarlo como The Fancy, que quiere decir lujoso. En lugar de poner un nombre sanguinario como lo pensaría cualquier pirata, él pensó en llamarlo así. The Fancy era un barco grande, armado con 40 cañones. Usualmente los barcos piratas eran barcos mercantes o embarcaciones muy pequeñas, pero The Fancy era realmente un barco de guerra. A propósito de los barcos que tenían los piratas, hablemos un poquito de ellos porque bien lo hemos dicho en otras ocasiones. Un capitán pirata no es nada sin su barco.
Lo que más buscaban los piratas eran barcos rápidos y realmente ligeros. Por eso los mercantes eran los que se ajustaban más a esas características. De hecho, en algunas ocasiones, los tripulantes de estos barcos también se ofrecían a ser parte de la tripulación, como que sabían que la paga era buena. Adicional a que los barcos mercantes les servían muy bien como medio de transporte, estos usualmente contenían joyas y oro que los piratas ambicionaban. En cuanto a la navegación, la de aquella época era muy primitiva. Mientras los barcos piratas estuvieran viendo la costa con una carta marina, podían orientarse y llegar a su destino, tal como hacían los navegantes de la antigüedad. Pero al perder de vista la costa, necesitaban instrumentos de navegación que los orientaran. Normalmente instrumentos muy simples, pero que finalmente cumplían con su misión. Incluso algunos de ellos necesitaban que para su utilización tuvieran que mirar directamente al sol, por lo que muchos capitanes piratas acababan perdiendo la visión del ojo. Y pienso que probablemente de ahí nace el popular parche en el ojo. Instrumentos como la brújula, a veces las fabricaban ellos mismos, se disponían de magnética, y otros como el reloj del sol para medir el tiempo, telescopio para ver a lo lejos, ballestilla para medir la altura del sol y otros astros, astrolabio para determinar la posición de las estrellas, etc. Una vez atravesado el océano Atlántico, los piratas se encontraban con un enorme continente que desconocían. Uno de los botines más preciados eran las cartas de navegación españolas y portuguesas, que reflejaban las posiciones de las colonias, los lugares donde aprovisionarse, los peligros y cómo superarlos. Estas cartas marinas eran todo un tesoro, ya que en ellas estaba reflejada la experiencia de más de un siglo en América de los navegantes españoles y portugueses. Entonces, un barco pequeño pero veloz, y no siempre muy bien armado, no un barco de guerra en realidad. Ellos pensaban que solo era necesario un par de cañones y metrallas para enfrentar a los barcos, para luego entrar y ocuparlos, pero había otra especie de barco por el cual los piratas se sentían completamente atraídos, pero muy difícil de ocupar: los galeones. La necesidad de transportar a la península ibérica el oro y plata de las minas de México y Perú hizo que España construyera los galeones, unos barcos robustos con gran capacidad en sus bodegas. Naves fuertemente armadas con más de 50 cañones y con tripulaciones que superaban los 200 hombres. Podían ser normalmente entre 500 y 1000 toneladas. Sin embargo, había algunos que podían llegar a las 2000 toneladas, como era el caso de los que hacían la travesía del Océano Pacífico entre América y las Islas Filipinas. Los galeones de Manila, por ejemplo, solían ser enormes para poder transportar más mercancías y riquezas. El tema con los galeones es que al ser tan grandes y robustos no eran demasiado veloces, era difícil maniobrarlos. La tripulación también iba escoltada por soldados para hacer frente a posibles ataques de piratas. Normalmente unos 150 soldados como mínimo protegían la robusta embarcación. En ocasiones, según el tamaño del galeón y la importancia de las mercancías, podían ir protegidos por hasta 250 soldados. Realmente era muy raro que barcos piratas se atrevieran a atacar directamente a un galeón por la cantidad de armamento que llevaba. Cuando se percibió el peligro de que algunos grupos de barcos piratas los atacaran, y normalmente eran corsarios al servicio de algún país, se crearon convoys de casi un centenar de galeones que se protegían entre sí, escoltados por barcos de guerra. Sin embargo, como eran más galeones, pues era más riqueza. Bueno, era realmente imposible para los piratas, porque pues más riqueza, pero más hombres detrás, pero más seguridad. Entonces no era fácil intentar abordar un galeón español por más riquezas que supieran que llevaba. Solo en algunos casos muy especiales consiguieron capturar alguno. Uno de estos famosos ataques lo realizó Francis Drake, que los engañó con una bandera holandesa y simuló ser un barco en problemas. Consiguió sorprender a los españoles, que acudieron en su ayuda, y se apoderó del galeón. A propósito de los galeones, hace algunos años, precisamente en diciembre de 2015, hubo toda una polémica por el galeón San José hallado en mi país, en Colombia, el cual hasta el momento no ha podido ser rescatado. Pero surgió cualquier cantidad de cosas con eso, que de quién es propiedad, porque se encontró en Colombia pero contiene tesoro proveniente de España, Bolivia y Perú, que alteraron el lugar del hallazgo. Rodeado por más de 50 periodistas nacionales e internacionales que fueron citados a una rueda de prensa en Cartagena, el presidente Santos anunció el hallazgo de los restos del histórico galeón San José. Realmente, bueno, y claro, todo eso es muy importante, pero este podcast no tiene como fin hablar de este tipo de polémicas, pero sí de la historia y la participación de Colombia en estos escenarios de piratería. El caso es que este galeón fue del Imperio Español, construido en 1698 por el duque Aristides Eslava y la familia eslava.
Zarpó en 1706 junto con otros barcos para el Mar Caribe y llegó a Cartagena después de un mes de navegación. En 1708, mucho después de Avery, junto con el San Joaquín y otros navíos de la flota española, zarpó de Cartagena de India hacia Portobelo, hoy conocido como Panamá. El San José fue cargado con lingotes, monedas de oro y plata y además de otras mercancías, todo con un valor total de hoy en día, 11.000 millones de dólares. Pero la flota fue atacada por buques ingleses y se hundió con su cargamento en la batalla de Barú. ¿Batalla de Barú? ¿Pero qué es eso? ¿Más datos en los que Colombia se involucra? Sí, señores, la batalla de Barú fue un combate naval que se llevó a cabo en la península de Barú, una isla ubicada a 45 minutos de Cartagena de Indias, el 8 de junio de 1708. La batalla fue entre Inglaterra y España en el marco de la Guerra de Sucesión Española, de la que hablamos en el episodio de Barba Negra, que si no han escuchado, la recomendación es que no se lo pierdan por nada del mundo. Este galeón era uno de los más grandes, y por eso mismo su protección era aún más que todos. Cuando se determinó su rumbo de regreso a Cartagena, se sabía que flotas británicas estaban rodeando la zona. Aún así, zarpó con la protección que brindó el gobierno español. Además, el general francés Abraham Duquesne se había ofrecido a escoltar al galeón a su regreso a España. Con esa seguridad, zarpó hacia Cartagena acompañado por 16 barcos, entre los que se destacaban las naves militares San Joaquín, la más emblemática de la flota y que contaba con 64 cañones, y Santa Cruz, que dotaba de 55 cañones, pero para ese momento disponía solamente de 44. Estas dos embarcaciones, junto con el San José, eran las que transportaban la mayor parte de las mercancías. A unas 30 millas del puerto de Cartagena, el navío Kingston, dotado de 60 cañones, abrió fuego contra el San Joaquín, mientras el Expedition arremetió contra el San José. La idea principal era apoderarse del galeón para conseguir el preciado cargamento. Sin embargo, tras 1 hora y media de intercambio de fuego, el San José sufrió una explosión que lo llevó al fondo del océano. De los 600 tripulantes que iban a bordo del galeón, solo 11 sobrevivieron. Como siempre, agradezco a Darío González por regalarnos la mejor música para ambientar los relatos de sobremesa. Gracias, Darío. Volvamos a The Fancy, el barco de nuestro pirata protagonista, que además contaba con una tripulación de lujo. La vida criminal de Avery tomó fuerza e inició los atracos. Camino a Madagascar saquearon 3 barcos holandeses y aunque se considerase una verdadera traición, también atracaron barcos ingleses. A Madagascar llegaron para conseguir armas y se unieron a más piratas. Hazañas que lo encaminaban definitivamente a convertirse en uno de los piratas más importantes de su tiempo. Su gran barco y su ambición ayudó mucho a que desde el principio fuera un pirata muy respetado. Con sus más de 40 años se había convertido en el pirata más reconocido, pero también el de menor edad, porque la mayoría rondaban los 20 o los 30, incluso algunos eran adolescentes. Los barcos de los peregrinos que navegaban por el Mar Rojo entre la India y Oriente iban con grandes tesoros y se movían en convoys. Avery puso sus ojos sobre estas riquezas y se alió con otros piratas. Esos eran muchísimos piratas. Eran casi 25 naves que integraban la flota india Fateh Mohammed, que llevaba consigo casi 7 millones de euros. Algunos piratas murieron en el atraco, pero eso no detuvo a Avery. Quería más, así que siguió buscando más flotas indias y llegó al Yansawai. Si lograba llevar el tesoro, lograría llevarse el botín más grande en la historia de los atracos piratas. Esta flota era un rival temible. Contaba con 40 cañones y 400 rifles para defenderse. Era propiedad del emperador de la India. Era un barco muy potente pero codiciado,
Pero el barco de Avery tampoco se quedaba atrás. Aunque si velocidad era lo que se necesitaba, el pirata estaba apoyado con los demás barcos que también participaban. Organizó entonces una estrategia para aprovechar cada ficha. Envió a los barcos más pequeños y veloces a amedrentar la flota, mientras The Fancy se escondía. Los tripulantes de la flota eran marinos mercantes, no estaban acostumbrados a luchar y tampoco estaban entrenados, como si lo estaban los despiadados piratas. Avery luego apareció y se unió a la lucha que duró 2 horas. Por supuesto había mucho oro y riquezas en la flota, pero Avery encontró algo que llamó mucho más su atención. Los marineros con los que estaban luchando eran mujeres disfrazadas. El cobarde capitán se había escondido y había enviado a las mujeres a pelear. Por supuesto la victoria de los piratas fue inminente. Pero no suficiente con ello, Avery se convertiría no solo en el pirata más exitoso al robar el tesoro más grande de la historia, sino que también pasaría a ser el más violento y sangriento. El holandés errante es una ópera romántica en 3 actos con música y libreto en alemán de Richard Wagner, compositor, director de orquesta, poeta, ensayista, dramaturgo y teórico musical alemán del romanticismo. Se estrenó el 2 de enero de 1843. Wagner dijo en su autobiografía en 1870 que él se había inspirado para escribir El holandés errante después de un tormentoso paso por el mar desde Riga hasta Londres en julio y agosto de 1839. Es la primera vez que acompañamos esta temporada con la música que se creó cerca a la época de la piratería y eso me parece fascinante. 2 días de violencia, torturas y crímenes atroces afrontaron los tripulantes de la flota secuestrada. Las mujeres sufrieron violaciones constantes y los hombres fueron torturados hasta revelar en dónde se encontraba el tesoro. Tanta fue la tortura que algunas mujeres preferían lanzarse al mar y morir antes de ser abusadas nuevamente. También se habla de un hombre que se suicidó, pero antes mató a su esposa y a una cocinera para que no los torturaran más. Algunas leyendas indican que estaba la hija del emperador en aquel barco, pero no es confirmado. Sin embargo, tal vez sí había familiares del emperador y gente muy influyente a bordo. La noticia de todo lo que allí ocurrió se extendió por todas partes. Aunque Avery jamás aceptó las acusaciones, en alguna ocasión un tripulante del barco confesó todo lo que allá había pasado. Avery era absolutamente cruel y torturaba además a sus tripulantes. Existen muchas historias horribles sobre él que no vale la pena mencionar acá. Además de la crueldad, del éxito, la ambición, la avaricia se convirtió también en una característica de Henry Avery. Pues a diferencia de la mayoría de piratas, no se dividía el motín en partes iguales. Él buscaba la manera de obtener más que los demás, con trampas y engaños. ¿Qué les parece si compartimos un ron de sobremesa haciendo alusión a nuestros piratas? ¿Les sirvo un poquito? ¿Sí? ¿Les sirvo? ¿Hielo? Salud. Henry Avery era rico y famoso, pero la recompensa que tendría su captura era cada vez más alta. Era el pirata más buscado, no solo por los ataques cometidos, sino porque británicos atacaron un barco de la India, y eso puso en problemas al país. Casi se desata una guerra. El emperador amenazó incluso con matar a todos los ingleses que habitaban en su país. Aseguraba que la corona británica no había sido capaz de controlar a sus súbditos. La única condición para que todo eso no pasara era que los ingleses llevaran al pirata al gobierno de la India. La Marina Británica inició una búsqueda exhaustiva y buscó capturar la mayor cantidad de piratas, por supuesto siendo Avery el más importante. Y fue ahí donde empezó a conocerse como el archipirata. Se empezaron a llevar a cabo obras teatrales, libros, juegos y demás con el nombre del pirata. En menos de un año la fama fue inminente, pero esto no detuvo su búsqueda y el precio por capturarlo aumentó cada vez más. Entonces Henry Avery sobornó al gobernador de las Bahamas. Ese gobernador todo el mundo lo sobornaba. Y así pudo avanzar para poder disfrutar sus riquezas en otros terrenos. Luego del soborno avanzó a Irlanda, en donde se esfumó. Se esfumó para siempre. Cambió su nombre y no se volvió a saber más de él. Sin embargo, 6 de sus hombres fueron capturados y llevados a la horca. Algunos dicen que vivió cómodamente con las riquezas obtenidas en su vida como pirata hasta morir en 1714. Otros que tuvo una vida miserable porque le robaron todo. Hay una leyenda que dice
que poseía muchos diamantes, y entonces fue a venderlas a unos comerciantes. Ellos le dijeron que lo dejara ahí y que más tarde podría ir a reclamar el dinero. Pero cuando regresó le dijeron que no le entregarían nada y que si insistía lo llevarían con las autoridades. Pero la verdad es que... no nos engañemos, un pirata tan sanguinario habría sido tan confiado de dejar sus diamantes y... bueno, sí señor don comerciante, más tardecito paso por el dinero, no se preocupe. No lo creo, la verdad no lo creo. Steven Johnson, un escritor, autor del libro Un pirata contra el capital, súper recomendado, dice: las neblinas que empañan el nacimiento del marino de Devonshire son casi tan espesas como las que rodean a su muerte. Y explica que el pirata se convirtió en una leyenda de su época, y como tal, en héroe para algunos y villano para otros. Fue un amotinado, un líder de la clase trabajadora, un enemigo del Estado y un rey pirata. Y al final se convirtió en fantasma. En todo caso, lo que haya pasado con él, lo que sí es seguro, es que obtuvo el tesoro más grande jamás robado, que escapó con él y que jamás lo capturaron. Pero probablemente su leyenda dio paso a lo que después vino, a la época dorada de la piratería. Salud.